¿Qué pasa, Linujeros? Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a comenzar a ver los principios, vamos a comenzar a introducirnos a lo que son los principios de JavaScript. Mi nombre es Ramiro Pastrano y bienvenido al canal de ¿Qué pasa, Linux? Y bueno, hoy, como te comento, vamos a ver lo que es JavaScript y vamos a tan solo hablar un poquito acerca de lo que es y qué ciertos alcances tiene JavaScript, y vamos a comenzar con los aspectos básicos de JavaScript. Bueno, ¿qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje interpretado y este lenguaje interpretado se llama así puesto que se está ejecutándose al momento y está siendo interpretado al momento dentro de nuestro pues, navegador o de nuestro servidor, porque ya incluso es disponible en los servidores, se puede utilizar con Node.js. Y pues bueno, este es un lenguaje interpretado utilizado para ejecutar scripts. Los scripts, que son los scripts, son básicamente secuencias de comandos, son funciones, es código que se está ejecutando y que lleva a cabo ciertas acciones dentro de lo que está. Y esos scripts, bueno, es utilizado para ejecutar scripts en las páginas web. Y esto, ¿cómo funciona o cómo funcionaba antes de que existiera JavaScript? Bueno, como viste en algunos videos pasados, hemos estado hablando de lo que es HTML y CSS. Al principio de todo este tema de lo que es el desarrollo web, se dieron cuenta de que había funcionalidades que se podían mejorar y bueno, hubo alguien que empezó a crear a través de JavaScript comandos dentro del navegador o dentro de nuestra página web que puedan interactuar con los elementos de la página web, y luego esto fue creciendo, fue generando funciones, fue haciendo más cosas que tan solamente ejecutar ciertos cambios dentro del HTML. Entonces esto fue creciendo y JavaScript pues bueno utiliza algo llamado ECMAScript, que es, digamos así, quien define su secuencia y todo lo que es JavaScript. Entonces estoy muy emocionado de contarte un poco, no soy un experto, pero un poco de lo que he visto. Entonces, ¿para qué se utiliza JavaScript? El lenguaje de JavaScript pues, tiene demasiadas aplicaciones, desde añadir secuencias dinámicas o cosas dinámicas a una página web, como hasta para ejecutarse en el servidor, como te comentaba con Node.js. Y esto le añadió a JavaScript un boom tan fuerte para que hoy en día sea uno de los lenguajes más utilizados y precisamente una de las preferencias para utilizar en las empresas dentro de los servidores. Hoy con Node.js, hoy día, Node.js es una de las, vamos a decir, tecnologías que más está siendo demandado por las empresas para diversas tareas, desde la creación de microservicios a través de las APIs, de creación de servidores de APIs, desde páginas web básicas o páginas web muy profesionales, desde todo. Se utiliza tanto JavaScript como PHP, que son uno de los grandes monstruos, y pues Python, ¿no? Pero bueno, hay muchos otros lenguajes también muy utilizados, pero básicamente esos son los lenguajes centrales dentro de los cuales vamos a hablar en lo que es este canal en cuestión del desarrollo web, o en este curso o intento de curso de lo que es el desarrollo web. Entonces, bueno, yo aquí tengo algunas cosas abiertas ya en uno de los videos que te voy a dejar por acá, ya sea acá arriba en una etiqueta o en los comentarios, o al final te voy a dejar cómo instalar lo que es Seal. Y pues bueno, ahora que tenemos Seal instalado en nuestro equipo, nuestro Fedora 36, que es el que estoy usando, ya quiero actualizarme al Fedora 37. Pues bueno, yo ya tengo instaladas ciertas cosas que son acerca de documentación de ciertos lenguajes o de ciertos frameworks. Y pues bueno, uno de estos lenguajes o frameworks que tengo instalado es el de JavaScript. Porque pues bueno, JavaScript es con lo que vamos a hablar hoy y es uno de los lenguajes que más me gusta tener documentación, porque siempre le encuentro cosas interesantes para hacer y para ejecutar. Pero bueno, ¿qué es JavaScript en cuestión de ejecución? ¿Cómo nosotros podemos programar en JavaScript y qué podemos hacer con él ya de una manera más visible, palpable? ¿Ok? Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo levantado ahorita un portafolio virtual, un portafolio en mi local, en mi entorno local, el cual tiene este decodificador o este playground. Y eso está levantado a través de JavaScript con Bit.js, que es, digamos, otra tecnología, una herramienta Bit, que es utilizado para el frontend e incluso para el backend. Aquí estoy utilizando server-side rendering.
Entonces tengo corriendo un servidor en el puerto 3000 de mi localhost. Son términos que quizás ahorita tú no comprendas mucho, pero que te quiero compartir y me emociona mucho compartirte porque son cosas que vas a utilizar demasiado en tu entorno laboral. Y pues aquí utilizo Node.js, que como puedes ver acá en la documentación también lo tengo aquí. Todo lo que es Node.js, cómo utilizarse y todo. Entonces, vamos a ver acá, ¿qué podemos hacer con JavaScript de manera inicial? ¿Cómo podemos iniciar a utilizarlo? ¿Ok? Ya habíamos estado viendo nuestro código, vimos que estábamos haciendo esto que está aquí visiblemente, que es, pues bueno, ciertas cabeceras y le añadimos ciertos estilos con CSS. Entonces vamos a regresar acá y vamos a ver que nosotros tenemos aquí nuestro código HTML y tenemos nuestro código CSS. Pero ahora vamos a hacer algo nuevo, vamos a añadir un código JavaScript con el cual nosotros vamos a estar añadiendo pues bueno, ciertas acciones o funcionalidades a nuestra página web inicial que tiene tan solo unas cabeceras y vamos a nosotros a comenzar a ver ciertas partes de JavaScript. JavaScript tiene muchas partes, tiene declaraciones, tiene funciones, tiene variables. Entonces vamos a hablar acerca de las declaraciones de manera inicial. Hay cosas que hay que saber en JavaScript. Una de ellas, pues bueno, son las variables. Las variables tú las puedes mandar a llamar con diferentes nombres, ¿ok? Hay variables let, con la cual tú defines una variable con cierto nombre. Las variables pueden ser constantes o pueden, bueno, hay las declaraciones dentro de JavaScript, hay constantes y hay variables, ¿ok? Constantes es cuando tú escribes un texto como el de acá arriba. Esto sería un texto constante en el cual tú escribes título. Pero ¿qué pasa si yo no quiero que ahí aparezca título, sino que aparezca otro texto o otras cosas que yo quisiera? Entonces yo haría ahí lo llamaría a través o haría una relación entre mi lenguaje de JavaScript y mi lenguaje HTML. Tal cual como vimos en nuestro lenguaje CSS y nuestro lenguaje HTML, hay relaciones a través de estos atributos o etiquetas que ya están usadas acá dentro de los estilos que vendrían a ser tipo nuestras clases, ¿ok? Entonces, acá nosotros lo que tenemos que hacer ahora, o lo que vamos a aprender a hacer hoy, es a crear ciertas variables para nosotros comenzar a interactuar con los elementos de nuestro HTML. A esto se le llama utilizar los atributos o elementos del DOM, ¿ok? Entonces, las variables se pueden llamar de diferentes maneras, como te comento, está el let, está el var, está el const, para crear los diferentes tipos de variables, ¿ok? Estos tipos de variables tú les vas a asignar un nombre con el cual los vas a llamar. A veces nosotros podemos utilizar variable A, variable B y variable C. La variable A, que sería una variable let, puede ser definida como una variable de tipo objeto, como lo que es un array. Y bueno, un array luego te explicaré qué es, pero básicamente un array es como una cajita, una pila o una cola de opciones que tú puedes ir introduciendo o quitando para poderlas manejar en tu programación, ¿ok? Es como un arreglo de atributos, ¿sí? La variable var, que nosotros le podemos decir que sea una variable de numérica, por ejemplo, le pudieras dar un número como 34, por ejemplo, y la variable c, que podría ser una constante, que podría ser un texto, por ejemplo, algo como bienvenidos, ¿ok? Estas son formas de llamar las variables y de crearlas, ¿ok? Lo primero que estamos haciendo es definir el tipo de variable, darle o asignarle un nombre a esa variable y asignar un valor. Estos valores pueden ser diferentes y pueden ser combinados. Yo también puedo añadir acá un número, puedo añadir acá también un array o un arreglo o un JSON, etcétera, ¿ok? Puedo añadir diferentes cosas. Pero el hecho de que tengan aquí let, var y const sí marca una diferencia, ¿ok? En algunos lenguajes es más notorio que en otros. En JavaScript no es tan rígido, sin embargo sí marca algunas diferencias, ¿ok? Entonces, de momento no vamos a entrar a profundidad lo que es let, var y const, pero nosotros vamos a estar utilizando esta variable let de principio, ¿ok? Vamos a utilizar esta variable let para definirla. Nosotros le vamos a dar un nombre y
vamos a hacer algo, ¿ok? Cuando yo defino una variable, voy a mandar a llamar a este símbolo del dólar. ¿Por qué? Para no confundirme en la cuestión del código cuando empiezo una variable. Porque ¿qué tal si yo nombrara una variable que se llama auto, por ejemplo? Y si yo estoy escribiendo let auto es igual a con, por ejemplo, vamos a decir así, conferencia. Al momento de yo hacer esto, a veces puede ser un poquito engorroso, no distinguiría lo que es esa variable si yo la dejara sin el dólar, ¿ok? En este caso, lo que es mi editor de texto de Playground sí me la subraya como una variable. Sin embargo, yo aún así le quiero añadir esto, porque cuando comienzo a utilizar este texto dentro de el código en otras partes, en ocasiones, no es tan notorio, ¿ok? Es muy monótono la manera en la que esto se referencia o se va a ver, ¿sí? Porque esto es cuestiones de mi navegador o de mi editor de código. En este caso yo, por ejemplo, pudiera poner aquí una etiqueta de script para llamarlo, que después te voy a enseñar también a cómo utilizarlo. Pero bueno, vamos a hacer esta etiqueta de script, vamos a cerrarla con esto, ¿ok? Y le vamos a decir tal cual, script, y con esto nosotros podemos introducir scripts dentro de nuestra dentro de nuestra propia estructura de HTML, ¿ok? Así es como se integra, básicamente. Entonces, nosotros, estoy básicamente vagando un poco, pero nosotros podemos aquí añadir nuestro código, le pudiéramos decir let users es igual a y usuarios, ¿no? Ok, podemos definirlo así. Y aquí sí puedes ver ciertas diferencias, pero igual es un tanto monótono. Entonces, por eso nosotros vamos a aplicar o a intentarnos hacer esta costumbre, o por lo menos yo lo voy a hacer, tú lo puedes decidir si lo haces o no. En mi caso yo lo voy a dejar así. Entonces vamos a definir nuestras variables como elementos de nuestro HTML, ¿ok? Vamos a intentar entrar a un poquito de lo que es cómo llamar elementos de nuestro HTML desde una variable. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a definir esta variable y le vamos a decir h1. Esa variable h1, yo la voy a referenciar al h1 de mi texto, o sea, mi cabecera inicial, a esta que dice título, ¿ok? La primera que dice título, ¿ok? Entonces, a esa yo le voy a decir que let h1 sea igual a document, que esto es un atributo ya de HTML, document.get element b, y nosotros podemos hacer ese get element b diferentes cosas, ¿ok? A través de diferentes cosas. Si nosotros nos vamos acá y le damos a get element, nosotros podemos ver que aquí ya nos empieza a decir en todas estas partes tienes ese get element, ¿ok? Nosotros nos vamos a venir acá a todo lo que es JavaScript y como puedes ver hay diferentes opciones. Get element b ID, get elements b name, get element b tag name, etc. Todos estos son formas de utilizar el get element del document, ¿ok? Entonces nosotros vamos a utilizar esta que se llama BID, que nos va a hacer referencia a, como el nombre en inglés lo dice, a tomar un elemento con el ID, ¿ok? El ID que nosotros le digamos a nuestro selector, ¿ok? Esto es, también podemos usar un query selector y otras cosas, ¿ok? Este ID, ¿cómo lo definimos? Porque es un parámetro al cual nosotros hay que referenciarnos en HTML, ¿ok? Y HTML, pues tú has visto que tenemos nuestras etiquetas iniciales, pero pues apenas hasta aquí estamos viendo lo que es el ID. Esto no lo tenía, o estas etiquetas quizás no tienen ese parámetro llamado ID. Pues bueno, el ID es un parámetro que tú le puedes insertar a las etiquetas y es un parámetro ya definido por el lenguaje para nosotros utilizarlo. Entonces ese parámetro lo añades y le asignas un nombre a ese ID, a ese parámetro, lo igualas a algo y tú lo puedes referenciar desde tu código JavaScript y hacer que ese ID se comporte
en base a lo que tú quieres a través del lenguaje de JavaScript, ¿ok? Que es como aquí nos muestra un ejemplo. Entonces, aquí nos dice que podemos utilizar una variable cons. En mi caso yo utilicé una variable let, funcionan de la misma manera. Entonces vamos a decir que let h1 es igual a document.getElementBID y vamos a darle un nombre de ID. Yo quiero que ese ID se llame T1, ese título 1, ¿ok? Entonces acá vamos a añadir esa propiedad que se llame ID, es igual, y le vamos a decir que sea T1, ¿ok? Entonces, esta variable que es T1, ¿cómo puedo saber yo que realmente le estoy haciendo referencia a ese parámetro o a ese ID de mi HTML? Entonces nosotros lo que podemos hacer es decirle console.log. Ese console.log es también ya una función definida dentro de JavaScript. Es una función que ya viene por defecto en el lenguaje. No recuerdo cómo es el nombre que se les da a estas funciones, pero nosotros hacemos ese console.log y podemos imprimir lo que nosotros queramos. Por ejemplo, estamos en JavaScript, ¿ok? Esto que nosotros estamos viendo aquí, lo vamos a poder visualizar en nuestro código, en nuestra consola del navegador. Los navegadores, como ya lo mostré alguna vez en algún video, tienen, vamos a decir, unas herramientas de desarrollador en los cuales te proporcionan a ti una consola. Esta consola te va a mostrar lo que esté sucediendo en tu navegador y te va a dar alertas de error, te va a dar los mensajes que tú le digas que te imprima, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, yo le estoy diciendo console.log, estamos en JavaScript. Aquí me está diciendo que ocurre un error y vamos a borrar todo esto aquí. Yo le pudiera decir que aquí, como me está mostrando un error, vamos a ver si esto nos muestra por qué. Vamos a comentar esto de acá. Vamos a decirle así. Y como puedes ver, aquí ya me imprime este texto. Creo que acá arriba tenemos algo. Según yo es porque le hace falta el ID. Entonces, esto de acá nos muestra, lo podemos ver visualizado aquí, este console log. ¿Ok? Lo podemos ver en nuestra consola. Nosotros también podemos ejecutar lenguaje JavaScript en nuestra consola. Nosotros pudiéramos venir a escribir 3 más 5 y nos daría el resultado, como ves acá abajo, de 8. Y eso es básicamente estar ejecutando funciones o sumas aritméticas, funciones aritméticas en nuestro navegador a través de JavaScript, porque ya hay una consola que interpreta ese lenguaje o código de JavaScript. Podemos definir una variable que se llama let algo y esa variable darle un nombre, por ejemplo, bienvenido, o darle una definición, es bienvenido. Y si yo imprimo aquí algo, si te fijas nos marca ahí lo que está guardado en esa variable que es bienvenido y le podemos decir console.log algo y nos va a imprimir lo que está dentro de algo, que en este caso es bienvenido, ¿ok? Eso que estamos haciendo aquí lo vamos a estar haciendo también acá y lo vamos a poder visualizar en esta parte, ¿ok? Entonces, por lo pronto lo vamos a cerrar para que no nos interrumpa. Y bueno, aquí nosotros tenemos nuestro let h1 y como te comento, ese let h1 que se llama document.getElementBID, nosotros al momento de crearlo, ya lo tenemos ahí, no recuerdo si era con, vamos a verlo acá, si es así. Entonces ya nosotros lo tenemos ahí y nosotros podemos referenciarlo. Por ejemplo, estamos en JavaScript. Eso que dice estamos en JavaScript, nosotros lo podemos quitar básicamente y comenzarle a decir que en vez de que nos diga estamos en JavaScript, que nos imprima el H1 para ver todo lo que tiene ese H1 dentro de sí. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a irnos al F12 y vamos a poder ver que dentro de las herramientas de desarrollador nos imprime, vamos a darle aquí un enter para que lo imprima, nos imprime todo lo que está entre ese ID T1, ¿ok? Es dentro de esta variable H1, que es una cabecera H1 con el título, etcétera, ¿ok? Ahí nosotros podemos tomar variables, podemos tomar, los elementos, por ejemplo, podemos decir aquí
el text que nos lo muestre. En este caso, bueno, perdón, esa variable no está definida. Nosotros le podemos decir inner. Bueno, le podemos decir, sí, inner HTML. Y le podemos decir que ese inner HTML sea igual a some. Y nosotros podemos igualar y decirle ciertas cosas, ¿ok? Pero en este caso vamos a dejarlo así para comenzar a interactuar desde acá, ¿ok? Bueno, perdón. Nosotros aquí ya tenemos nuestra consola. Bueno, nosotros podemos poner nuestra consola, nuestra impresión en la consola. Entonces aquí ya nosotros tenemos una variable y tenemos todos los elementos o parámetros que queramos acceder de esto que ya nosotros tenemos referenciado. En este caso, lo que yo quiero hacer es que cuando nosotros le demos un clic a título, que se ejecute una acción. Por ejemplo, algo que se llame un alert, que nos daría un mensaje. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer entonces ahora es decir, bueno, vamos a jugar un poquito. A ese H1, nosotros le podemos definir diferentes cosas. Por ejemplo, acá en la documentación, te dice que tú le puedes cambiar el color, por ejemplo, definir un nuevo color. En este caso nosotros pudiéramos darle así, tal cual como lo tenemos, y decirle h1.style.color y decirle que sea de color green y que tome ese color. En este caso, vamos a ver acá, que nos dice, bueno, aquí podemos ejecutar diferentes cosas, ¿no? Aquí dice, puedes ejecutar el style.color y definir el nuevo color que le vamos a dar. En este caso, le vamos a dar aquí, el color va a ser green. Y como puedes ver, le cambió en automático el color a nuestro título, ¿ok? Y nosotros podemos decir que eso también nosotros le pudiéramos añadir el h1.style.background color, que son las propiedades que llamamos de CSS, background-color, y lo podemos igualar a blue, ¿ok? Y de esa manera que cambie nuestro color, ¿ok? Entonces, bueno, de este momento, ok, así nos lo vamos a dejar para que lo deje tal cual. Vamos a regresarlo para no mover estas propiedades. Y nosotros le podemos cambiar también el texto. Por ejemplo, el punto text, el texto o el write, nosotros lo podemos definir a través de un inner HTML. Nosotros podemos cambiarle el texto que pueda aparecer. Vamos a verlo. Aquí, como puedes ver, vamos a buscarlo. Inner HTML. Que eso lo que hace es escribir un texto HTML dentro de donde nosotros le digamos que lo escriba, en este caso en el H1, o le podemos pues definir también que en vez del inner, que sea un write, o definirle un text, por ejemplo, también a lo que es el JavaScript. Entonces, le podemos dar el texto. Vamos a darle write, si no me equivoco, que hace mucho que no utilizo estos comandos. Entonces nosotros podemos darle en JavaScript un write line, creo que era. Write line, creo que era. O write line. Bueno, vamos a dejarlo así. Y le vamos a decir punto write. Si no me equivoco, podría ser así. No, no se lo cambió. Vamos a decirle inner. El inner. Y le podemos dar que ese inner diga algo que nosotros queramos. Perdón, tendría que ser aquí inner HTML. Y se lo va a cambiar como nosotros queramos. En este caso, pues, está convirtiendo todo lo que es el texto que le estamos añadiendo. Pero también aquí nosotros pudiéramos añadir unas etiquetas o otras cosas o otros aspectos que nosotros quisiéramos, ¿ok? Pero esto tampoco lo vamos a dejar así, tan solo estamos jugando con las opciones de lo que podemos hacer.
nosotros aquí podemos decirle el text que sea igual a, creo que este sí debería funcionar así, creo que no me lo dio, vamos a ver, vamos a darle console.log, vamos a dar el h1 y vamos a ver qué propiedades nos deja modificar, ya que esas propiedades que nosotros le movamos aquí, nosotros las podemos estar básicamente alterando conforme nosotros queramos. Por ejemplo, nosotros damos aquí el H1. Vamos a ver las propiedades de la consola. Los elementos de un H1. Es el div H1. Vamos a buscar, por ejemplo, los parámetros de H1. H1 parámetros. En este caso son diferentes. JavaScript, vamos a decirle punto text. A ver si veamos qué nos muestra. Me ilustra write document.inner. Vamos a darle en el inner HTML element. Vamos a ver qué nos muestra acá dentro de las propiedades del inner. ¿Qué podemos modificar o qué podemos? Ok. También podemos utilizar, creo que es la punto value, el content. Entonces, vamos a buscar cuál es el que nos conviene a nosotros utilizar. En este caso, list inner, nosotros podemos añadir una lista. Estamos añadiendo el UL. Ok, le decimos el name, bla, 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 y lo escribe, el alerta. Ok, todo esto son cosas básicas que también vamos a ver en un momento. Y pues bueno, sí, tal cual el texto lo vamos a dejar así con el inner, entonces bueno, vamos a dejar de perder tiempo acá con esto del inner y nos vamos a ir acá. Lo que yo quiero es que cuando nosotros hagamos clic acá, no se ejecute una acción, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer de diferentes maneras. En este caso, nosotros pudiéramos decirle que cuando nosotros le hagamos clic aquí, nosotros podemos añadir acá un evento, por ejemplo, el onClick, o nosotros lo podemos añadir aquí en esta parte de nuestro texto de JavaScript, ¿ok? Para que nuestro código quede más limpio del lado del HTML, yo recomiendo que lo hagamos dentro del JavaScript, dentro del código de JavaScript. Y para hacer eso, nosotros a esa variable le añadiríamos un evento, onClickEvent, por ejemplo, que se llamaría onClickEvent. Y al momento de nosotros hacer eso, le añadiríamos un evento vamos a decir, a ese botón y va a ejecutar una acción con ese evento, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, onClickEvent, a ver si sale así. No salió, pero bueno, nosotros también lo podemos buscar eso acá. ¿Recuerdas el W3 School? Nosotros podemos poner el W3 School y nosotros acá a la vez, en lo que es JavaScript, nosotros buscar el evento, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a lo que es JavaScript Reference y vamos a buscar aquí lo que dice onClickEvent, ¿ok? Event onClick. Y esto pues es básicamente agregar dentro de la función del botón, agrega el evento, pero nosotros no lo vamos a hacer ahí para que nuestro código esté un poquito más limpio. Y eso nosotros lo vamos a hacer desde JavaScript para que esa función quede ahí, ¿ok? Entonces, a ese objeto que nosotros ya creamos, a esa variable que nosotros ya creamos, nosotros le vamos a añadir el evento, ¿ok? Entonces, a esta función, vamos a darle acá el ejemplo que nos va a mostrar aquí. Me gustaría darte algo gráfico. Vamos a ir a esto. Aquí nos va a dar un código, ¿ok? Esta parte de aquí, en el código de JavaScript, se define ese elemento al cual se le va a agregar este evento, ¿ok? Este evento es el que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, nosotros ya tenemos definida nuestra variable con el ID.
a esa variable, a la h1, nosotros le vamos a decir .add event listener, como lo marca acá, añadir un evento de escucha que sea del tipo click y que ejecute una función. Ok, en este caso, pues bueno, nosotros vamos a decirle acá qué función va a ser. Entonces, event listener va a ser del tipo click y le vamos a decir que ejecute una función. Ok, esa función le vamos a llamar mensaje. Ok, vamos a definirlo así para que quede de esa manera. Entonces nosotros no tenemos esa función aún hecha. Hay que hacerla. ¿Ok? Vamos a hacer esa función acá arriba para que al momento de que esté interpretando el código la ejecute, porque pues bueno, a veces pasa que tiene que estar antes. Entonces vamos a definir esa función. Para nosotros definir una función, tan solamente hay que usar la palabra reservada function y abrir nuestros paréntesis. Estos paréntesis y nuestras corchetes, ¿ok? O nuestras llaves, tal cual como están acá. Abres la función, escribes el nombre y abres los corchetes. Entonces esa función se va a llamar message, tal cual como lo tenemos acá abajo. Abrimos esos corchetes y le damos, abrimos esas llaves. Y nosotros aquí podemos escribir lo que necesitemos. Por ejemplo, decirle que eso ejecute una alerta, que esta es también ya una función interna del lenguaje. ¿Okay? Aquí le podemos imprimir hola. ¿Sí? Entonces, en teoría, si esto funcionase correctamente, debería imprimirnos el hola cuando nosotros demos clic aquí, tal cual como nos lo muestra. ¿Okay? Y de esa manera nosotros añadimos una función, que esto es una función, y un evento de escucha a nuestra variable que está haciendo referencia a un elemento de este HTML, ¿ok? Nosotros podemos añadir muchas más cosas en esta función. Podemos añadirle que también haga, por ejemplo, ese cambio, por ejemplo, de que el h1.style.color que se ponga, por ejemplo, green. Eso sí lo podemos hacer después del botón, ¿ok? Entonces nosotros le damos aquí, va a dar el aceptar y va a cambiar el color. Podemos jugar de diversas cosas. Podemos incluso nosotros añadir otra variable, por ejemplo, una variable que sea una var de tipo número, que sea en 0, la vamos a igualar a 0, var contador es igual a 0, ¿ok? Y de esta manera nosotros le estaríamos diciendo que mientras nosotros hagamos un clic aquí, que nos haga un conteo. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues bueno, acá abajo hay que añadirle ahora que cada vez que se haga el clic después de la alerta de hola, que nos añada un contador. En este caso diríamos que contador, vamos a ponerle el dólar para que se note un poquito mejor, que contador va a ser más, ¿ok? Este elemento de más, es una también forma de hacer el evento de suma 1 a 1 en todos los lenguajes, la mayoría de los lenguajes de programación, sin que tú digas, porque es lo mismo que ha de ser esto, ¿ok? Contador más es igual a contador más 1. Es básicamente lo mismo. Estas dos líneas son exactamente lo mismo, pero pues por sintaxis es mucho más reconfortante o es menos sucio ponerlo así, ¿ok? Entonces de esta manera nosotros le diéramos el contador y acá le pudiéramos decir que el h1, por ejemplo, que el h1 sea .inner html sea igual a, vamos a poner el html en mayúscula, sea igual a título, espacio, y vamos a concatenar, ¿ok? Esto que vamos a hacer ahora se llama concatenación, que es juntar diversos textos en uno, ¿ok? Entonces vamos a usar una concatenación con el más también y le vamos a decir que sea el contador, ¿ok?
Y de esta manera nosotros vamos a llamar a ese contador que se imprima junto con el título en el mismo elemento, ¿ok? Entonces nosotros le damos el título clic, le damos hola y lo aceptamos y ya como puedes ver nos reescribe lo que estaba ahí. Le podemos dar acá otra vez y lo va a escribir otra vez y otra vez. Vamos a quitar la alerta para que no se vea en ese momento y vamos a añadirle muchas veces. Ahí está cambiando cuántas veces nosotros lo queramos, va a estar sumando, ¿ok? Esta es una función muy básica dentro de lo que es el desarrollo en JavaScript. Es una función, muy básica, ¿ok? Y ahora a esto le vamos a añadir otro concepto, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño repaso. Número 1, ya tenemos una definición de variables, ¿ok? Tenemos 2 variables definidas, ¿sí? Ahora, esas variables son diferentes. Una tiene dentro de sí una referencia a un elemento de mi HTML y la otra tiene pues un número que está subiendo su valor dependiendo de lo que yo quiera hacer, ¿ok? Esta otra cosa de aquí es una función, que una función es básicamente una serie de comandos dentro de una misma cápsula, vamos a llamarlo así, una misma cápsula, para ejecutarse en base a algo, o cuando yo lo quiera hacer, cuando sea llamado, ¿ok? La función se ejecuta cuando la mandas a llamar. Muchas de las cosas de aquí ya son funciones que están establecidas dentro del lenguaje y que nosotros tan solamente estamos mandando a llamar o reutilizando, ¿ok? Esto de aquí es una suma del más, no recuerdo el nombre realmente, y estos son parámetros dentro de la función del HTML, ¿ok? Parámetros como el ID con el cual nosotros también estamos haciendo la referencia a este objeto, bueno, a esta parte del elemento del HTML, ¿ok? Esta otra parte de aquí es la utilización de un evento, la asignación de un evento click en el event listener. A esto le vamos a llamar le vamos a cambiar el nombre y le vamos a hacer que se llame @suma, ¿ok? @count. Le vamos a decir que esto se va a llamar @count y a la función le vamos a cambiar el nombre también a @count. Y de esta forma, para que, sería con mayúscula @count. ¿Sí? Nosotros también le pudiéramos añadir el dólar acá si quisiéramos, pero lo vamos a dejar tan solo así con mayúsculas estas variables. Y nosotros también pudiéramos hacer que aquí se añadan otras cosas, ¿ok? Por ejemplo, pudiéramos añadir nosotros algo llamado condiciones. Las condiciones lo que hacen es establecer cierta lógica o cierto funcionamiento también en nuestro programa o en nuestro desarrollo o en nuestra página web, pero con la diferencia de que estas pueden hacer, válgame la redundancia, diferentes o diferencias entre las cosas que están sucediendo. Ellos pueden validar cosas entre lo que va sucediendo, ¿ok? Esta función, por ejemplo, que vamos a ver, que es esta validación o condicional que se llama if, nos indica que si ciertas cosas que tú le definas se cumplen, entonces van a ser otras cosas, ¿ok? Va a ejecutar una acción definida también dentro de estas otras llaves. Por ejemplo, si contador, vamos a decir que el counter es igual a 5, se tiene que poner el igual para que esto, en vez de darle el valor, cuando tú defines el counter igual, le defines un valor a counter. Cuando tú le das el counter igual, le estás diciendo que valide si son iguales, si son idénticos, si lo mismo que tú estás poniendo acá es lo mismo que tiene acá, ¿ok? Entonces vamos a decir, si counter es igual a 5, entonces aquí que nos imprima esta alerta que nosotros tenemos acá, ¿ok? Vamos a quitar esta alerta de aquí y la vamos a poner acá, ¿ok? Y le vamos a poner que la alerta cambie, has llegado al límite de clics. ¿Ok? Ahí, de esta manera, nosotros le estaríamos definiendo una condición de que mientras nosotros estemos llegando a esa cantidad, no va a pasar nada. Pero cuando lleguemos a esa cantidad, va a suceder esto que nosotros definimos aquí.
¿Cómo lo podemos validar? Hacemos clic, 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 clic. Y ya si pasamos, perdón, creo que me equivoqué. No debería haberme dejado pasar de ahí. Entonces, si counter es igual a, a 5, me debería de dar la alerta. Perdón, es que no es counter. Es contador. ¿Ok? Entonces, si aquí hacemos clic, 1, 2, 3, 4, 5. Y en ese quinto me dice, has llegado al límite de clics. Va a terminar de hacer lo que la función le dijo, pero me dio esa alerta. ¿Ok? Nosotros también le pudiéramos hacer un else. Que es else. El else es básicamente decir, si sucede esto, si es igual a esto, me vas a ejecutarlo de acá. Si no, o más bien, en cualquier otro caso, haz lo normal. Entonces, todo esto que nosotros tenemos aquí, nosotros lo podemos añadir acá, por ejemplo, aquí, ese título del contador, le pudiéramos decir que no lo cambie solamente, bueno, que lo cambie solo si es que no es igual a 5. Si es igual a 5, no lo debería de cambiar, se debería de quedar en 4, ¿ok? Entonces, damos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Ese cuarto ya no lo debe poner y nos debe dar la alerta y ya no debe de pintar el 5, ¿ok? ¿Qué más podemos hacer con esto? ¿Cómo más podemos hacer nosotros validaciones o cosas, condiciones en nuestro código? Hay muchas formas y muchas otras condiciones. Por ejemplo, nosotros pudiéramos decir que cuando llegue al 5, que bloquee ese botón, que ya no deje hacerle el clic. Entonces nosotros, por ejemplo, pudiéramos añadirle aquí que pues quite ese evento listener, ¿ok? En este caso nosotros le pudiéramos remover el evento listener tan solo con borrarle de la misma manera que le damos el add aquí, el add, según yo creo que es remove event listener, creo que es. Déjenme nada más corroborar, creo que es. Vamos a ver, remove event JavaScript. Ok, canal using add remove event listener es igual, ¿no? Básicamente lo mismo. Cuando nosotros lo queramos utilizar, te puedes venir aquí al W3 School, que es el mismo que nosotros tenemos ya acá. Y como puedes ver, es lo mismo. Le das remove event listener y le dices qué evento vas a remover, ¿ok? Con, pues bueno, la función que sea, ¿no? En este caso, nosotros podemos ver el ejemplo que nos muestra aquí. Y eso nos va a decir que es lo mismo que lo que hicimos, solamente le añades el evento, moveMob, y le quitas el remove. Aquí la agregas y aquí la quitas, ¿ok? Entonces nosotros pudiéramos decir que cuando ya llegue al 5, que sí cuente, que sí haga lo del contador, está bien, que pase el contador. Perdón, esto va aquí así. Esto lo vamos a dejar siempre que suceda antes de la alerta, ¿ok? Esto va a estar aquí. Antes de la alerta, que sí llegue al 5, que sí haga todo lo que tenga que hacer, pero que le quite el evento. ¿Ok? Vamos a copiar esto y lo vamos a poner acá. Y en vez de que sea el add, que le diga el remove. ¿Ok? Event listener. En teoría, cuando nosotros lleguemos a ese 5, nos va a sumar. Ok, creo que... perdón. Lo pusimos en cualquier otro caso, creo que era. Sí, lo quitamos, ¿ok? Esto lo vamos a poner aquí. Y aquí le vamos a dar el remove. Y le podemos decir que, bueno, antes de seguirle, que esto nos haga sentir como si se hubiera bloqueado el botón. Le vamos a decir acá que nos cree un style, aquí sí, el h1.style.color, y que ese color sea gris, para que pareciera que está deshabilitado el botón, ¿ok? Y este style color lo vamos a borrar porque no se ve tan padre. Y esto lo que va a hacer es simular como si el botón estuviera deshabilitado. Y le vamos a también quitar la propiedad de
el pointer. Por ejemplo, h1.style. No sé si recuerdas que la vez pasada en CSS utilizamos el pointer, cursor pointer. Entonces le vamos a decir style.cursor y le vamos a dar igual a none. ¿Ok? Entonces no debería mostrar un cursor, si no me equivoco. ¿Ok? Y vamos a darle acá 1, 2, 3, 4, 5 y nos va a marcar este límite. Has llegado al límite de clics y aceptamos y ya nos deshabilita ese botón. Cuando nosotros queramos darle un clic ya no vamos a poder, ya no nos va a dejar ni siquiera poner el botón. Incluso creo que esto lo podemos cambiar a default. Creo que era default, default. Vamos a darle aquí 4, 5. Llegamos al límite y pues bueno, ahí está, ya tiene el cursor normal, no nos da este cursor pointer para darle clic. Y de esta manera nosotros le quitamos, vamos a hacer así como el dinamismo, le dijimos que está bloqueado. Incluso podemos quitarle acá a este fondo, darle una opacidad. De hecho, no sé si recuerdas que acá nosotros le definíamos el background color, le pudiéramos dar que sea un background color diferente. Vamos a ver si se lo podemos dar porque para que se vea más chévere, vamos a decirle aquí que este h1.style.color background-color es igual a y que nos dé el código de HTML codes. Vamos a buscar el color que nos dé un grisecito un poquito más claro, un poquito más como si estuviera bloqueado. Vamos a ver si nos lo respeta, si lo podemos poner bien. A veces la lío. Ok, en teoría esto debería funcionar. Vamos a darle título. Creo que no me lo está funcando. H1 está el punto background color tal. Ok, creo que sí sería así. No me lo está dando. Vamos a darle así para que lo reescriba y no me lo da. Probablemente si lo estoy poniendo mal. Vamos a comentarlo y ver si funciona. Sí, es esta parte del código. Entonces, vamos a buscarlo acá. Vamos a googlearlo sin problema. Está el punto background. Y ver si funciona, si existe esa parte. Background-color, cascading, ese es el CSS. Pero es la propiedad desde acá. Background color, ok. Es con la mayúscula. Background color, ok. Sin el guión. Vamos a darle aquí. Y el color. Ya la estaba liando. Entonces vamos a ver si funciona. 1, 2, 3, 4, 5. Y aceptar. Ahí ya me lo cambió y me lo puso como si estuviera bloqueado ese botón. Eso es lo que yo quería lograr para que se vea un poquito más chévere. Y pues bueno, esta es la manera en la que funcionó. Ok, todo esto de acá ya lo tenemos normal en nuestro HTML. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a tomarlo. Este código de aquí es nuestro JavaScript. En esta pestaña tenemos el JavaScript, CSS y el HTML, ¿ok? Entonces vamos a tomar nuestro código JavaScript para importarlo en lo que ya tenemos dentro de nuestro archivo ya configurado de HTML en nuestra página web, nuestra primera página web, que es esta página que se llama bienvenido, ¿ok? A HTML. Esto de aquí pues ya tiene una interacción de CSS, etcétera, pero vamos a añadirle esta interacción del título. Entonces vamos a venir acá a nuestro Visual Studio Code y nosotros podemos agregar un script a nuestro Visual Studio Code con, no sé si recuerdan que cuando insertamos el CSS dentro del mismo HTML era con el style, pues para agregar un script es necesario añadir las etiquetas del script, ¿ok? Como estas de aquí.
agregamos estas etiquetas y podemos nosotros introducir nuestro código de JavaScript, ¿ok? Nuestro código de JavaScript directamente en nuestro documento de HTML. Lo vamos a hacer así tan solo para que vean el ejemplo, pero no es lo ideal, puesto que eso provoca, como les dije la ocasión pasada, un texto o de desarrollo en cascada, ¿ok? Una programación en cascada que es hacer un monstruo de código en un solo archivo, y la verdad eso se ve feo y a veces no es muy sencillo de administrar. Entonces ahí ya lo guardamos y vamos a nosotros actualizar acá. Entonces nosotros actualizamos y ya debería correr nuestro código. Vamos a ver. Ok, no lo corrió. Oh, creo que es porque la ando liando. La estoy liando. Esto no lo va a detectar si estamos fuera del body. Esto tiene que ser dentro del body. Generalmente lo poníamos hacia abajo. Se pone hacia abajo de todo lo demás que tengas en tu página web, para que no te confundas con todo lo demás. Entonces aquí ya le damos y debería de funcar, pero no me está funcando. Vamos a ver qué hice acá en nuestra consola. Dice que no puede leer el evento listener, una propiedad vacía del evento listener. Ahí, en ese caso, me está marcando que acá le estoy intentando dar una propiedad al evento listener del click add count, pero pues lo detecta como pues algo nulo, ¿no? Porque acá no lo hemos definido. Nosotros tenemos que venir a definir nuestro ID igual a T1 para que, pues bueno, pueda leer nuestro código de JavaScript. Si no, nunca lo va a leer, ¿ok? Ese título 1 debe tener el parámetro. Lo actualizamos. En este caso ya no nos debería de marcar ningún error aquí y debemos de poder darle el clic. ¿Ok? Ahí dice que bla, 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 que no es una función, pero eso son enfausadas de ahí. Entonces ya nosotros estamos viéndolo. Ahí dice ya hasta el límite de clics. Nos llega al título 5 y nos cambia eso. Vamos a añadirle algo un poquito más para que lo veamos en la función. Nosotros vamos a darle acá un console log cada vez que esté imprimiendo. Le vamos a decir un console log. Else, aquí ya no debería añadir el evento, no es necesario. Aquí nosotros le vamos a decir que sea el console.log y que hola, estás en el click, y que nos imprima el contador. Ahora vamos a separar nuestra variable no con el más. Ahora vamos a hacerlo con una coma. Cuando tú haces esto, podemos quitar de aquí ese espacio. Cuando tú añades esta coma, puedes llamar a esa variable contador. Y además va a definir en la concatenación, porque esta coma es para concatenar, va a añadir en la concatenación un espacio entre esto y esto. Vamos a visualizarlo para que veas. Y otra cosa de las que vamos a hacer es que vamos a dejar esto así. Esto es la indentación. Siempre intenta indentar tu código. Es que cuando nosotros terminemos, que hagamos hecho todo esto, entonces, bueno, así lo vamos a dejar. Vamos a ver. Vamos a buscarlo acá arriba. Lo vamos a actualizar. Como puedes ver, está ahí normal. Vamos a darle clic 1 y nos imprime lo que le estoy diciendo yo acá. 2. Estás en el clic 2. 3. Estás en el clic 3. 4. Estás en el clic 4. Y 5. Dice llegado al límite clic. Y nos dice, hola, estás en el... Eso ya no nos dice. Porque es solo mientras estemos en el... solamente mientras estemos en cualquier caso que no sea el 5. ¿Ok? Esa parte de aquí, nosotros que vemos acá, podemos añadirle que si es mayor o igual, que si es menor, else if, aquí le podemos añadir otro if, era lo que les quería comentar. En nuestras condiciones, nuestras funciones de condición, nuestras validaciones, por ejemplo, if, else, también hay otro que se llama el si no, ¿ok?
sí o en cualquier otro caso o sí, ¿sí? Ok, esta sería sí, esta sería en cualquier otro caso. Hay otra que se llama else if, que es sí o sí, ¿sí? Ok, else if. Que aquí nosotros le diríamos que lo que esté en esta otra condición, vamos a darle estas llaves, vamos a dar un enter y vamos a definir otra vez este else. Vamos a cerrarlo así mejor. Y esto lo vamos a borrar para que quede un poquito más visible. Sí. Esto va a suceder cuando el contador sea igual a 5. Pero si el contador es menor a 5, sí, contador es menor. ¿Cómo se diría el menor? Están los corchetes de mayor menor. Ese sería menor. Si contador es menor o igual, es menor que 5, vamos a decir así. Si es menor que 5, entonces haz lo que está aquí. En ese caso nosotros le podemos decir que escriba, que lo que nosotros queramos, por ejemplo esto, que escriba, control X. ¿Sí? Aquí también nosotros le podemos decir que escriba para que termine de escribir el 5. Si yo no hago esto, no me va a escribir el 5. De hecho lo vamos a comentar. Para comentar una parte del texto, tan solamente hay que poner 2 diagonales. ¿Sí? Entonces, esto lo que va a hacer es, si el contador es igual a 5, va a quitarle el evento, lo va a bloquear y ya. Si el contador es menor a 5, siempre me va a escribir el título más el contador. Y en cualquier otro caso que no sea ninguno de estos dos, entonces va a hacer esto de acá. Va a decir, hola, estás en el clic tal. ¿Sí? Entonces, vamos a escribirlo y lo vamos a usar acá. Lo borramos y dice 1. No nos escribe nada aquí porque no estamos en ninguno de los otros dos casos. O sea, no estamos aquí ni estamos aquí. Bueno, no estamos ni aquí ni estamos aquí. Solamente estamos en este, que es el menor a 5. ¿Sí? Damos otra vez 3, 4 y 5. En el quinto nos detiene, porque es lo que le dijimos aquí. Estamos en este caso. ¿Sí? Y le damos a aceptar. Y en este otro caso nos iba a imprimir, que sería el 4. ¿Okay? Si nosotros diéramos otro clic, ya no se puede. ¿Por qué? Porque tenemos bloqueado. ¿Sí? Tenemos bloqueado. Si nosotros no hubiéramos bloqueado eso, vamos a decir que no le bloqueamos el evento para que nos deje imprimir lo que nosotros tenemos acá. Hola, estás en el clic tal. Entonces guardamos y volvemos a recargar aquí. Ahora le damos 1, 2, 3, 4. En el quinto nos lanza la alerta. Y ahí en teoría nos bloquea, pero le podemos dar el clic porque no le borramos el evento. Entonces le damos un clic y nos dice, hola, estás en el clic 6. Y el 5 no me lo escribió porque, como les comentaba, comentamos esta línea que decía el 5. ¿Ok? Aquí le vamos a decir que, entonces, guardamos eso para que sí lo imprima al sexto, quinto. Entonces recargamos 2, 3, 4, 5. Lo va a imprimir y lo va a escribir. Bien. Entonces de esa manera nosotros podemos jugar con nuestras validaciones, con nuestros if, else. Aquí puedes poner cuántos else if